Una de las primeras cosas que subrayé mientras estaba leyendo tu novela, El hombre que pudo haber sido, es esto de la cuestión de la erótica, de la frustración. Sí, sí, es un tema medular, porque todo este libro que gira en torno a esa figura del hombre que pudo haber sido, de lo que pudo haber hecho, de lo que pudo haber vivido, de los amores que pudo haber tenido, tiene un filo ambiguo. Y yo te diría que me terminé de dar cuenta, si es que terminé, después de publicado incluso el libro, porque está esa lectura como desde lo negativo, ¿no? Que es un poco la que induce la hija del personaje de Bernardo. Pero también, bueno, en una lectura más objetiva, es un hombre que vivió, es un hombre que tuvo su empresa, su familia, su jardín, pero bueno, él está, como vos decís, está muy bien. Está en ese enganche erótico, pensando que él todavía, por más que se está por morir, tiene todas las posibilidades abiertas. Yo creo que es eso en buena medida, seguir creyendo a pesar de todas las evidencias que él podría agarrar para donde quisiera. ¿No? Yo podría haber sido esto, y hay un gozar en su imaginación con eso, imaginando todas las vidas posibles. Aunque por otro lado sí están perdidas. Claro, no, yo lo vi más no como posibilidades abiertas, sino como que ya están perdidas, lo que podría haber sido, pero ya no fue. Más allá de que al principio de la novela el horizonte de la muerte no está tan presente, y de hecho no vamos a contar, No. pero digo, me parece que esto de el hombre que pudo haber sido, justamente habla de eso, de lo que pudo haber sido y no fue, y ya está, no hay posibilidades de que lo sea, pero hay como un regodeo con esa idea que también es un regodeo, algo del goce, no sé. Claro, sí, pero esto que te digo que me di cuenta después, que también al imaginarse lo que podía haber sido y no fue, también se pone en ese lugar, se imagina a sí mismo en ese lugar. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Es como muy ambiguo el tema. Sí. Y te diré que fue en realidad lo primero que se me presentó para escribir la novela. Esa idea de este personaje con esa referencia permanente a las otras posibilidades de su ser. Sí, por un lado con ese peso negativo, que luego la inminencia de la muerte refuerza, ¿no? Porque hay algo que, bueno, sí, está. Las oportunidades perdidas son perdidas y ya. Pero por otro lado me parece que está eso, que está esa imaginación que le da a él como un poco de energía de esas otras existencias. Claro, sí, 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 te entiendo. Como que en el mismo relato de lo que podría haber sido, él vive esa vida que no fue. Vicariamente, sí. En otro momento de la novela también dice que en estas posibilidades perdidas él está como postergando todo el tiempo o evitando vivir y a la vez vive, ¿no? Como Sí. es una manera de no encarar o no enfrentar su vida, pero a la vez, bueno, le está transcurriendo su curso vital. Claro, es como que deslinda responsabilidades, ¿no? Como que él se reserva otras existencias paralelas. Hay un juego ahí que es bastante complejo y que depende cómo se lo lee también, ¿no? Porque, bueno, el antropólogo, vamos a contar un poco el esquema básico, ¿no? Dale, Es un sí, antropólogo israelí que va a Montevideo a hacer un trabajo de campo y ahí es que conoce a este señor Bernardo. Él está estudiando la primera generación de inmigrantes judíos al Uruguay y bueno, y después resulta que él está enfermo, ¿no? Pero lo que le llama la atención de este Bernardo básicamente es esa realidad de que yo pude haber hecho, yo pude haber estudiado, yo pude haber trabajado. Es lo que más le llama la atención. Y es una pregunta que se mantiene abierta hasta el final. Si bien también aparecen como estas respuestas más cerradas, que vienen más de parte de la hija de Bernardo, pero esa pregunta como que sostiene, ¿no? la novela hasta el final. Porque, bueno, ¿qué es ese hombre que pudo haber sido? También el antropólogo se pregunta por sí mismo, ¿no? Porque él recién ahí parece, porque bueno, él no es el centro de la historia, pero parece como de costado que él tampoco está muy contento con su vida, ¿no? Y que de repente
este personaje, ¿no? Con esas características del pude haber, lo cuestiona a él, como que bueno, él tampoco quiere llegar a viejo, llegar al final sin vivir por ahí más allá de lo correcto o de los moldes en los que él está. Entonces me parece que es interesante la pregunta, en tanto puede encontrar muchas respuestas, ¿no? La pregunta por si este hombre es un desgraciado o es un fantasioso. Uh-huh. Bueno, él es un poco de cada cosa también, ¿no? Sí. Bueno, y también en esta frase que le da título al libro, el hombre que pudo haber sido, que es un condicional, está esa condición que no existió para que no sea lo que podría haber sido este hombre, o esas condiciones. Entonces yo también leía el libro pensando en eso, en todo lo que no pasó, en todas esas condiciones que no se dieron para que este hombre fuera esto, un hombre frustrado, digamos, por decirlo de una palabra, o como lleno de frustraciones, o que basado en lo que pudo haber sido. Y en realidad pensaba que esas condiciones, de alguna manera, no sé si existieron o si podrían haber existido. ¿Viste? Empezás a caer, sí, en el terreno de las hipótesis. O si en realidad su deseo lo va llevando hacia ese lugar, justamente, que es un poco lo que venías diciendo, me parece. Sí, sí, el deseo es una cuestión, el deseo en su nivel existencial es central en el texto, uh-huh. Porque también te lleva a la pregunta, ¿hasta qué punto realmente se puede frustrar completamente el deseo? Claro. Y desde, a ver, siempre la realización del deseo también implica un postergar cosas, ¿no? El deseo se realiza dejando caer posibilidades, ¿no? Es como que este hombre lo que parece tener es como esa negación o ese no querer aceptar que, ¿no? Que perdió cosas. Pero bueno, claro que sí que se realiza, y yo creo que el deseo siempre se realiza de alguna manera. Perdóname, uh-huh. Si realizar el deseo puede convertirse en una pesadilla, peor pesadilla es quedarse para siempre dudando sobre lo que hubiera pasado si nos hubiéramos jugado en el camino que nuestros deseos nos señalaban. Me acordé de esa frase del final del libro. Sí, yo creo que es un libro que quiere ser optimista, incluso tratando un tema como la muerte. Y por eso hay como un contrapunto, ¿no? No vamos a contar el final, pero bueno, hay un contrapunto entre esa muerte que se avecina y un amor que se va generando, y que también es como lo contrario de este personaje, en tanto es muy real, porque es un amor que se va dando acompañándose, conociendo al otro, aceptando al otro, como muy, muy real, ¿no? No como esa idea del amor ilusión, ¿verdad? Entonces es como una respuesta, y para mí fue una necesidad de escritura también, porque yo quería abordar este tema de la muerte sin que fuera una cosa tremenda y bueno, más allá de lo tremendo que es, que hubiera algo como para compensarlo, que hubiera una enseñanza que se volviera en vida, en felicidad. A la vez es algo bastante familiar esto de encontrar a la muerte junto al sexo, uh-huh. ¿no? Bueno, por contar algo que también aparece en la novela. Me pareció que, si bien vos estás hablando de una historia de amor que está presente y que se desarrolla a lo largo de toda la novela y que va creciendo, como decías, de manera muy natural, sin exceso de romanticismo, sin fuegos de artificio, uh-huh. Es todo como una especie de preludio para la gran... Sí, gran final. El gran final, sí. Sí. Hay un encuentro, sí, hay de amor y sexo y muerte. Sí, hay como al final. Es un texto que avanza hacia ese final. Sí. Uh-huh. Sí, son como temas que se encuentran en algunos puntos. Y también hay como un punto sin palabra, ¿no? De tanto la muerte en eso que no se puede significar, como la pasión entre dos personas, que en definitiva es inexplicable, no se explica. La pareja de Bernardo y Clara, si bien funciona como trasfondo,
como bien decías, es una pareja que se sostiene en el malestar. Que si bien vos, como decías recién, se podría decir que no funciona, pero sí. Sí funciona. Y bueno, y la otra que está en formación, digamos, es la que no se sabe qué va a pasar. Sí, hay una contraposición ahí también. Como plantear opciones existenciales, ¿no? Bueno, podés ir como a lo seguro, o bueno, jugártela, yo qué sé, que es un poco el final, digo, la apuesta. Termina el libro ahí, ¿no? Uh-huh. Como abriendo algo que, bueno, durará lo que durará, pero son distintos enfoques de la existencia. Tiene que ver también con las cabezas de las generaciones, ¿no? Una cabeza hay que formar una pareja, hay que sostener una pareja, y con otra que es más, bueno, importa que cada cual se realice ahí donde cree que está su futuro, su felicidad o lo que tiene para hacer en el mundo. Son dos cabezas que se contraponen también. Uh-huh. Y por ahí vos hablabas hoy de las opciones. De repente este personaje de Bernardo en otra época hubiera sido diferente. ¿O no? Porque también hay gente que se realiza a través de sus fantasías. Uh-huh. Y bueno, y hoy en día también se acepta como que estas fantasías en el terreno erótico está bueno que puedan llevar a la gente a desempeñar distintos papeles y a vivir de distintas maneras, ¿no? Cosas que antes por ahí se daba igual, pensando yo que sé en las prácticas sadomasoquistas, por ejemplo, que no es algo que empezó ahora, por más que ahora tenga un nivel de visibilidad, pero sí de repente ahora hay gente que lo puede asumir sin vergüenza y encararlo como una opción de vida. Claro, vos tenés tu libro sobre la cultura masoquista y también te quería preguntar en relación a eso, porque hay algo de la erótica, de la flagelación acá también, ¿no? En esa relación con Clara que lo maltrata todo el tiempo a Bernardo. Sí, pero es como en esa cosa tapada de los viejos, de los matrimonios viejos. ¿Cuántas parejas conocemos que se llevaron horrible toda la vida o supuestamente horrible toda la vida? Siempre el discurso de ellos es qué mal que está esto, y en realidad si lo hubieran asumido como que era eso lo que realmente querían y de donde estaba su goce y su deseo, lo hubieran vivido de una manera más natural. ¿Vos lo ves como una cuestión generacional o como una cuestión generacional es la cosa de la no conciencia y de la no entrega? Lo que pasa que viste que la época marca también a la subjetividad, entonces no es lo mismo, por ejemplo, para cambiar a pensarlo en otro terreno, por ejemplo la homosexualidad o el transgénero. Bueno, es algo que no es nuevo, ¿tá? El tema, pero el hecho de que pueda ir gente de la mano por la calle, besándose, casarse, adoptar un niño, todo eso genera una forma de vida diferente y genera una forma de sentir diferente. Entonces, esto en realidad lo pensé a partir de lo que me dijiste hace un rato, las condicionantes de este personaje para vivir de esa manera, sí tiene que ver con generaciones. Que yo que sé, uno ve de repente las películas de Bette Davis y bueno, no me acuerdo la otra actriz, Joan Crawford, sí, y son películas que vos te das cuenta que tienen una erótica sadomasoquista y lesbiana encubierta, claro, ¿no? Sí. Entonces parece que aquella de las hermanas, whatever happened to Baby Jane, parece que se odian y hay una cosa muy sexual ahí, incestuosa incluso, ¿no? Que de repente una película con esa arista hoy en día se plantea en otros términos. Aunque, bueno, la cuestión del incesto sigue siendo tabú. Cada época tiene un límite, no es que ahora derribamos todos los límites y ahora sí se puede, ¿no? Pero No, yo lo pensaba desde algo quizás más chiquito, más acotado, como mismo desde el personaje de él, el antropólogo israelí que viaja para hacer esta investigación a Uruguay, que se queda viviendo en ese lugar, que es esta casa de Bernardo y Clara, que le resulta completamente inhóspita, donde tiene un altillo incómodo y como una especie de quedarse con esta situación de precariedad, de privación, de comer poco y mal, o sea, también en eso lo pensaba, no tanto desde una cuestión de sexualidades, sino desde ese goce con la privación, con lo precario.
él se engancha ahí con la Sí, se dramática de engancha, esta sí. familia. Claro, Él no sí. sabe bien qué es lo que se le engancha. Y en determinado momento, bueno, eso lo lleva a preguntarse por su propia vida y después, bueno, aparece el tema de la historia de amor que surge. Él queda ahí atrapado. Pero también son cosas que pasan, yo qué sé, porque cuando un antropólogo va a hacer un trabajo de campo y está viviendo en otra civilización, está viviendo en otro marco, bueno, puede derrapar fácilmente, que es una de las cosas que hay justamente que cuidar, y el tema de la distancia también es algo que hay que ir como graduando, ¿no? Entonces, bueno, él está todo el tiempo a punto de derrapar, pero eso también permite una cierta mirada, que tiene una distancia con la situación, pero que también se acerca, ¿no? Se acerca y se aleja. Por eso este narrador, ¿no? Que viene de afuera, que se engancha, que es pero no es parte, que permite una visión particular de la historia. Bueno, hablando de un poco de lo que venía en la conversación anterior, vos elegís un narrador masculino. Sabía que me ibas a preguntar eso. Sí. Sí. La verdad es que a mí personalmente como lectora no me llamó en lo más mínimo la atención, lo leí con total fluidez y en ningún momento se me hizo ningún conflicto con el hecho de que estaba leyendo a una autora mujer con un narrador masculino. O sea, es como una superposición de lo más natural me resultó. Y es un personaje muy masculino que tiene muchas escenas eróticas, que también te quería preguntar por tus elecciones lexicales de los momentos de narraciones eróticas, que los observé de cerca, los usos gramaticales y lexicales. Quería saber si habías tenido en cuenta eso. Me parece que vas aumentando la intensidad en términos de lo más eufemístico a lo menos eufemístico en la medida que la novela avanza o las escenas avanzan o se ponen más calientes. Y hay una progresión, sí, hasta ese como gran final, ¿no? Sí. Bueno, yo no soy muy consciente de eso, pero también fíjate que es un extranjero que tiene como lengua madre también el español, pero que tiene un vocabulario reducido. Yo creo que él se va aflojando también con el manejo de la lengua en la medida que se va sumergiendo en el español rioplatense, ¿no? No fui muy consciente de eso, pero supongo que sí, que hay una progresión. Y con el tema del psicoanálisis, toda la cuestión teórica te resultó como una especie de traba, ayuda, porque tiene mucho psicoanálisis. La novela aparece todo el tiempo, pero de una manera que no molesta, no parece como un corset teórico, sino al contrario, es una especie de uso de un lenguaje psicoanalítico no banal, pero completamente entramado con la narración y con los personajes. A esta altura de mi vida yo el No psicoanálisis no lo puedo sacar de mi cabeza, trato sí de no incurrir. No, mejor, claro, sí. Pero lo que pasa es que bueno, en este libro, quizá en los otros míos también, pero en este en particular hay un buceo por un nivel muy profundo de la sensibilidad, y bueno, sí, para mí aprender a conocerme, a escuchar a otras personas, bueno, pasa por una formación en psicoanálisis, yo qué sé, como el gato, que no sabe que es gato, pero ve las cosas desde ahí. Sí, claro. Algo que está muy detallado pormenorizadamente en el libro son las comidas. Todo el tiempo se nombra lo que van a comer al mediodía, a la noche. Es una preocupación de los personajes y algo que aparece todo el tiempo. Viste que hay películas donde la gente no come o novelas donde la gente no come. Bueno, acá sí comen. Y por otro lado también me llamó la atención que si bien son una comunidad judía, lo que estaba enfocado, lo que trata la novela, las comidas no son todo el tiempo judías. Aparece un strudel, aparece un leikach en la imaginación de él, que es una torta de miel, y aparece alguna que otra cosa. Al principio un pescado relleno, que no le cae nada bien al narrador, pero de repente comen, bueno, sí, mucho guiso de carne,
por supuesto que están asimiladísimos, pero no tienen unas costumbres especialmente de colectividad. No, porque justamente ellos son emigrantes y lo que estudia el antropólogo y lo que aparece es esa generación que trae cosas de la Europa y que tiene cosas de la comunidad judía, pero que es recontra uruguaya. Entonces la gran obsesión culinaria de Bernardo es el asadito. Sí, el sí, asadito, como bueno, acá también, el asadito es el asadito. Entonces ellos tienen esas características, tienen una cultura, es un híbrido entre el judaísmo y sobre todo esa cultura yiddish, que no es el judaísmo en general, ¿verdad? Sino esa cultura de la diáspora. De la diáspora y de, yo qué sé, de los cuentos de Bashevis Singer, ¿viste? Del Shtetl, ellos vienen de Polonia, Bernardo y Clara, bueno, los otros son de otros lugares. Es esa cabeza mezclada con la cabeza montevideana, porque son muy montevideanos. Y es una cultura, digamos que este fin de Bernardo es también una metáfora de una cultura que se termina, porque esa generación, pues fíjate que los que eran adultos jóvenes cuando terminó la guerra, hoy en día son personas de 90 años o ya murieron. Entonces también hay como también un cierto homenaje a una cultura, esa cultura yiddish que bueno, que se termina porque tampoco en Israel sigue, ¿no? En Israel hablan hebreo y están en otra historia. Sí, no, o sea, no hablan yiddish como... No, esa cultura con sus comidas, con su lengua, con sus prejuicios, con sus ideas. Bueno, esa cultura también está muriendo y Bernardo es una metáfora de eso, ¿no? Es un representante de esa cultura que termina. Bueno, por eso incluís al final un glosario de términos en yiddish. Sí, porque hay cosas que, ¿viste? ¿Cómo fue esa decisión? Porque mientras aparecen estas palabras en yiddish o expresiones, en la novela misma se explican. Por eso me llamó también la atención que al final estuviera este glosario como resumiendo. Bueno, yo tenía dudas que pudiera no entenderse. Seguramente vos entiendas más que otras personas. Puede ser. Pero, y también creo que acá en Buenos Aires están como más asimilados una serie de términos del yiddish que en Montevideo, por ejemplo. Y están en lengua original porque son así como suenan, como se dicen, porque está esa incidencia de la lengua madre en tanto esa cultura que se hibrida con la local. Y que me pareció que había cosas que tenían que estar. ¿Por qué será el nombre de esas cosas?